Bueno, en 1534 llegaron los primeros españoles con Benalcázar. Conocieron esta región y antes de ocupar lo que es actualmente Cuenca y que los cañares llamaron Guapondelic, pasaron a ocupar un sector de Gualaceo porque pronto les llegó la noticia de que era el río Santa Bárbara uno de los más ricos en oro y los ríos aledaños. Así es que obsesión de españoles fue a conseguir oro y fueron a fundar. Gualaceo tiene el privilegio de ser un asiento anterior al asiento que llamaron de Santa Ana y que después pasó a ser la ciudad de Cuenca. Bueno, como parte de la historia. Entonces hay un lapso que va de 1534 a 1557 que se llama tiempos precuencanos, que lo estudió muy bien Octavio Cordero Palacios. De paso, usted que se interesa mucho por los cañares, le informo que en los 3 tomos primeros hay una amplísima información sobre los cañares, de tal manera que se puede ahí conocerlos bajo todo punto de vista. Creo que no hay ninguna obra que se haya empeñado en conocer la arqueología y la historia de los cañares como la que yo he publicado en estos 12 volúmenes, y fundamentalmente en los 3 primeros. Cuando publiqué estos 3 primeros volúmenes en el 2007, el alcalde de Cuenca y los concejales vieron que era conveniente nombrarme como cronista vitalicio de Cuenca, como el tercero. Antes había sido don Antonio Lloret Bastidas y antes Víctor Manuel Albornoz. Así es que me nombraron en una sesión pública de un 12 de abril del año siguiente y desde ahí sigo siendo el cronista vitalicio de Cuenca. Y entonces mi obligación moral para con Cuenca creció porque tenía que escribir la historia de una ciudad y de una región que nadie la ha escrito tan amplia como yo. En el Ecuador no hay una historia de 12 volúmenes que hable sobre la ciudad y su región, como la historia de Cuenca, escrita por mí y publicada siempre elegantemente con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca, de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SOE. Siempre se han juntado para poder financiar ediciones de lujo, no por mi interés, sino porque Cuenca tiene que tener una historia completa y bien editada en cualquiera de las bibliotecas del Ecuador o del mundo. Porque, repito, es una historia amplísima. Entonces, con este propósito, fui redactando grupos de 3 en 3. Publiqué el 4, el 5 y el 6. El 4 sobre el siglo XVII, el 5 sobre el siglo XVIII, cuando la Cuenca se convierte en gobernación y en el segundo arzobispado de la provincia, de la audiencia. Y el 6 dedicado al proceso independentista. Desde los primeros anuncios de búsqueda de libertad que ocurren en 1795 con los letreros que se ponen contra España, hasta cuando terminamos nosotros el proceso independentista que, aunque se inicia el 3 de noviembre de 1820, no se lo puede mantener porque perdemos de una batalla de Verdeloma en diciembre de ese año y solo recuperamos la independencia con la llegada de Antonio José de Sucre el 21 de febrero de 1822. Es muy importante esta fecha que quiero que se la reivindique para que se sepa que hay 2 fechas importantísimas en la independencia. El 3 de noviembre de 1820 y el 21 de febrero de 1822. Sucre se quedó en Cuenca durante algunos días, casi 2 meses, preparando la última cometida y realmente fue recibiendo apoyos de todo el país, hasta del Perú, de Bolivia, de Colombia, para enfrentarse con los españoles dirigidos por Aymerich en mayo. El 23 de mayo ascendieron el Pichinche y el 24 vencieron a los españoles casi totalmente. Hubo que esperar al día siguiente, al 25, para que firmen capitulación. Entonces, es un proceso que comienza el 10 de agosto de 1809 y que termina el 24 de 1822 y que ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, tenemos que prolongar la celebración de los recuerdos hasta por lo menos el 24 de mayo de 1822.
Así es que esos son los 3 siguientes tomos. Luego continué ya. Antes, doctor, disculpe, antes Sí. de, le voy costando un poquito, yo sé que el tiempo nos No apremia, se preocupe. pero sí quisiera puntualizar un poquito. Ya nos habló de la independencia y que estamos justamente en este año con el bicentenario, al cual usted preside la comisión esta muy respetable de la ciudad de Cuenca. Vi otra La Junta entrevista, Cívica, sí, sí, la junta Cívica del del Bicentenario. bicentenario. Llamaron notables, pero nos gusta más cívica. Pero bueno, realmente está conformada, como usted decía en otra entrevista, por los rectores de la universidad y por intelectuales y académicos muy querendones de la ciudad de Cuenca y que han tenido su larga trayectoria. Antes de, bueno, ya se adelantó un poquito usted la independencia, pero yo sí le hubiese querido preguntar un poquito más qué pasó entre 1557 hasta justamente los procesos de la independencia en esos 3 tomos posteriores, digamos, el cuarto, el quinto y el Verá, sexto, esta grata porque entrevista vamos a dividir en 2 partes. La primera vamos a terminar con lo que me pregunta, porque ya, como que tengo compromiso. Y la claro, segunda, hacemos en otro momento con mucho gusto. no hay problema, no hay problema. En 57 se fundó la ciudad, se hizo la traza de Cuenca en forma de damero o de tablero de ajedrez, se dividieron en manzanos las distintas partes, se repartieron los solares y poco a poco se convirtió en un corregimiento. Y fue corregimiento con corregidores, que son los representantes del rey que dirigían la vida política. Pero lo más importante que yo siempre destaco es que junto al corregidor estaba el cabildo. El cabildo es una organización local para dirigir el desarrollo, el progreso y la justicia en el ámbito de la ciudad y su jurisdicción. Entonces, el cabildo ha sido una entidad que si bien se creó en 1557, sigue con mucha vitalidad en todo el Ecuador. Hay cabildos en cada una de las ciudades. Así es que es una de las herencias jurídicas trascendentales que hay que defenderla, hay que estimularla para que cada vez tenga más autonomía y libertad para desarrollar todo lo que tiene que hacerse en torno al bien de una ciudad. Entonces, fue un crecimiento lento. Cuenca, inicialmente, como le dije, atrajo por la minería, pero luego más bien atrajo por la agricultura y por la ganadería. Se empezó a exportar muchos productos a Lima, se exportó a Guayaquil y creció tanto la región que los españoles vieron que era necesario transformarla en gobernación, que es una categoría superior a corregimiento. Y en 1771 se creó la gobernación de Cuenca, aunque el primer titular, que fue José Antonio Vallejo, llegó en 1777 y dirigió la vida de la ciudad como gobernador casi 30 años, porque él terminó sus actividades en el año 1802. Importantísima la figura también de Vallejo. No solamente se creó la gobernación, sino también se creó el obispado. El segundo obispado, después de Quito, fue el de Cuenca. Se disputó mucho con Guayaquil, cada uno quería ser sede del segundo obispado, pero Cuenca ganó por muchos factores que podríamos lanzar en algún momento. Y se nombró al primer obispo de Cuenca, José Antonio Marfil, Carrión y Marfil, que elevó un poco la categoría, ya fue obispado, y hubo que crear también un cabildo catedralicio con canónigos y se pensó pronto en la creación de un seminario, un centro educativo de formación para el futuro de los jóvenes. Y es muy importante la creación del seminario de Cuenca porque es el primer centro educativo que nos hace cambiar, porque sí tengo que decir que en el siglo XVIII, al principio sobre todo, hasta 1839, en que se le asesinó al miembro de la misión geodésica, Senierges, Cuenca tenía la fama de ser un pueblo con mucha gente pendenciera, amiga del pleito jurídico. Y hay por ahí un cronista que dice, hombres y mujeres llevaban puñal al cinto. Fíjese, es decir, no eran amigos de la cultura. Y quien empieza a poner orden y hacer que nos acerquemos a la cultura para convertirnos en una ciudad que amó la cultura, sobre todo en el siglo XIX, y por eso nos llamaron atentos del Ecuador con este gobernador José Antonio Vallejo,
que disciplinó a la gente, que estableció escuelas y con la iglesia que creó el seminario y con algunos personajes notables que llegaron incluso de fuera de aquí hasta la Argentina, José María Landa y Ramírez, por ejemplo. Un personaje que nadie le conoce y que es importantísimo. Así es que fue muy importante este lapso de la colonia. Y hay que decir también que a finales, ya después de 1850-60, Cuenca empezó a ser la región más productora de tejidos, de algodón, en grandes cantidades, y tejidos de lana, especialmente bayeta. Los de algodón se llaman tocuyos, en grandes cantidades, de tal manera que se exportaba al Perú y hasta Chile y a Panamá. ¿Y de dónde venía la materia prima? La materia prima venía del Perú, tanto el algodón de Piura como el jabón y otras materias primas. Es interesante decir entonces que Cuenca comienza a ser una ciudad emprendedora que da valor agregado a algunos productos, que los transforma, los convierte ya en tejidos y los vuelve a exportar al mismo lugar. Creo que esta fue una parte muy importante que influyó tanto para la creación de la gobernación como para la creación del obispado. Llegamos a fines del siglo XVIII y en 1795 se colocan unos carteles en distintas partes de la ciudad, similares a los que colocó en Quito Eugenio Espejo un año antes, y que invitaba a liberarse de la dependencia política, económica, social de España. Vallejo persiguió a quienes, o trató de perseguir a quienes habían colocado, nunca descubrió quiénes fueron. El juicio fue a parar en Santa Fe de Bogotá. Pero lo que sí hizo Vallejo es implantar el miedo, de tal manera que la gente tuvo mucho miedo, y por eso cuando llegó a Cuenca la noticia del 10 de agosto de 1809 con la petición de adhesión, el Cabildo oficialmente y las autoridades formaron un gobierno, es decir, un ejército contrarrevolucionario para luchar contra los patriotas del 10 de agosto de 1809. Creo que con esto vamos a cerrar por hoy. Le agradezco mucho y le ofrezco, cuando usted quiera, pues seguir con los 6 tomos siguientes. Gracias, doctor Juanito. Muchísimas gracias. Seguiremos Hasta con los luego. siguientes tomos y en honor a su tiempo. Muchas gracias y un gusto. Y otros libros más que he escrito. Ahora estoy preparando 2. Le voy a dar después la noticia para que se sepa. Uno, Perfecto. le voy a decir de una vez. Uno es la historia de la diócesis y de las 2 catedrales. Una obra bellísima que va a publicar la Curia, el arzobispo de Cuenca. Y la otra es Imagen de Cuenca en el año 2020. Para repetir un libro que se hizo hace 100 años, era la Imagen de Cuenca en 1920. Ya hablaremos más tarde. Ya, doctor Juanito. Gracias, gracias. Estamos en contacto y le estaré molestando para los siguientes tomos. A usted, muchas gracias. Pase bien y un gusto. Hasta luego.